¿Cuál es tu servicio? El Señor está evaluando, mira, tus obras, tu amor, tu fe. Ahora está evaluando tu servicio. ¿Cuál es tu servicio? ¿Estás sirviendo en la casa de Dios? ¿Estás sirviendo para el reino de Dios? Una cosa es servicio. Hermano, estoy evangelizando. No mezcle, iglesia. Tengan cuidado en esa parte. El evangelizar no es un servicio. El evangelizar es una obediencia. Repito una vez más, evangelizar no es servicio, evangelizar es obediencia. Amén. No mezcle. Hermano, no, yo estoy sirviendo en la iglesia, o sea, yo estoy evangelizando, dicen. Pero no es así, iglesia. El evangelismo es una orden de nuestro Señor Yahshua Mashiach, de Jesucristo es el Mesías. Es una orden de Él, para ti, personalmente. No es un servicio. Evangelizar es una orden. Así que nadie puede decir, yo estoy evangelizando, ese es mi servicio. No, el servicio estamos apoyando en la limpieza del templo, estamos apoyando en las áreas de maestría para que vengan los hermanos y se conecten más hermanos. Estamos apoyando que se conecten los hermanos en el culto. Estamos motivando a otros hermanos. Estamos viendo qué necesidades hay en la iglesia, qué necesidades hay. Eso es servicio. O alguien ha dispuesto su corazón en decir, ¿hay necesitados, hermano? ¿Hay necesitados a quienes podemos ayudar? Hace unos días hemos ido a entregar, gracias a Dios, la silla de ruedas a una hermana pues que está recuperándose de arteriosclerosis y todo su cadera está dañada. Osteoporó, tiene varias respecto a los huesos. Y cuando le llevamos la silla de ruedas se quebrantó en agradecimiento a Dios. Y ahora vamos a mostrar el video. Entonces, iglesia, ¿te has preocupado por eso? ¿Dónde está tu servicio? ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo dice, cree en mí, pídeme a mí, y yo te voy a bendecir, y quedo ahí nomás? Y ya está, ¿eso es el reino? No te equivoques, iglesia. El reino es estar atento a nuestros oídos a la necesidad del pueblo, a la necesidad del prójimo. Amén. Hay personas que necesitan. Estamos haciendo ofrendas para los santos, para apoyar. Estamos moviéndonos también en esa labor, iglesia. El Señor al final de los tiempos, en estos días, te dirá cuál es tu servicio. Tú le vas a decir, ¿cuál es tu servicio? A mí también me preguntará cuál es mi servicio. A mí también yo estaré pendiente. A la pastora, a cada uno de nosotros dirá, ¿cuál es tu servicio? O cuando venga el trono, el tribunal de Cristo, cuando vayamos al tribunal de Cristo nos va a decir, hijo, hija, te dije que prediques y vayas a la gran comisión, que evangelices. ¿Qué le vas a decir? Estaba preocupado en mi carrera, estaba viendo mi título, estaba viendo mi empresa, disculpe, Señor. Estaba viendo excusas. ¿Excusas? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y para evangelizar hay muchas formas. Llamas a un familiar, le compartes la palabra, le dices que hay un Dios que vive y que reina, hay un Jesucristo. Y poco a poco, es un proceso, pero lo estás haciendo. Es distinto a que ni siquiera llames a nadie, ni te comuniques con nadie para darle la gloria a Dios. Esa es la obediencia. ¿Y cuál es tu servicio ahora en la casa de Dios? ¿En qué estás sirviendo? Bienaventurados hay hermanos que se disponen en la alabanza, en la adoración, en la intercesión, están orando. Los hermanos están diciendo, hermano, ¿hay alguien para orar? Les nace orar por otros hermanos porque le dan la gloria a Dios cuando ven resultados en la oración, porque la oración tiene poder. Pero hay hermanos que ni siquiera nada, no están ni siquiera, ni llaman, ni preguntan qué es lo que hace falta. ¿Te das cuenta cuál es su servicio? Ahora viene el culto para niños. Tenemos que movernos, iglesia. Son tiempos finales. Hay mucho por hacer. ¿Cuál es tu servicio? Dice el Señor. ¿Qué más dice el Señor? ¿Cuál es? Y tu paciencia también evalúa el Señor. Yo conozco tu paciencia. ¿Eres paciente con los de tu familia? ¿O te resientes con los de tu familia? ¿Te enojas con los de tu familia? ¿Vives herido con tu familia? Él conoce tu paciencia, dice el Señor.
Amén, iglesia. Él conoce tu paciencia. No te desesperes. Para aquel que tiene paciencia y obra, todo lo tiene, nada le falta, dice la palabra. También dice que tus obras postreras son más que las primeras, le dice a Tiatira. Le honra al Señor, me alegra porque tus obras postreras son más que las primeras. Bendito sea el Señor. ¿Eso va a decir el Señor de ti? O hay personas que empezaron la obra evangelizando, cantando, predicando, yendo a la iglesia. Ahora que han pasado los años, ya ni siquiera quieren cantar, ya no quieren predicar, otros ya no quieren ni congregar. ¿Qué va a decir el Señor? ¿Tus obras postreras son más que las primeras? ¿O es que tus obras perecieron y se fueron apagando? ¿Qué estás haciendo en favor del reino de Dios? ¿Qué estás haciendo en favor de aquel que te bendice y que te guarda? Dice el Señor. Es fuerte esta carta de nuestro Señor Jesús. Recuerda esa verdad. Entonces hoy estudiamos que el Señor nos está evaluando nuestras obras, nuestro amor, nuestra fe, nuestros servicios, nuestra paciencia. Y Él está viendo si nuestras obras son más en estos tiempos, más que las obras antiguas, o son menos. Antes corrías por las calles yendo a evangelizar, pero ahora no. Antes te morías por hacer la obra de Dios y ahora ni te mueves. ¿Qué es lo que va a decir de Dios sobre tus obras? No, es que yo antes no sé y ahora no siento. Si Dios dijera eso sobre tu vida, si dijera, bueno, antes yo lo bendecía a mi hijo, a mi hija, pero ahora no siento bendecirlos, no siento. Dios es constante, Dios es fiel, Dios nos bendice, iglesia. Y por agradecimiento tenemos que movernos en favor de Él. Iglesia, levántate. El Todopoderoso viene por medio de su palabra viene a hablarnos. ¿Qué más dice el versículo 20? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué problema tenía Tiatira? La iglesia de Tiatira tenía buenas obras, su amor era abundante con todos. La iglesia de Tiatira era una iglesia de fe, era una iglesia de buen servicio. Amén. Tenía mucha paciencia la iglesia de Tiatira. Y que las obras postreras siempre eran más grandes que las primeras. O sea, estaba bien, pero dice, mira, aparte de todo eso de Tiatira, estar bien, mira, el versículo 20 dice, Tiatira, está bien, pero hay algunas pocas cosas que tengo contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Una iglesia que es muy condescendiente. Una iglesia que ama, pero es muy condescendiente. Quienes saben, aquí en la iglesia no puedes entrar en el altar si no has ayunado, ¿no? Amén. Se guarda mucho. Y como iglesia nosotros ayunamos una vez por semana, mínimo. Amén. O se vigila en esa semana. Se ayuna o se vigila en esa semana. Pero esta iglesia era muy condescendiente. Habla de una mujer Jezabel que se dice profetiza. Escúchame, iglesia. No puedes ser condescendiente con aquellos que se dicen ser profetas, pero profetizan con la Biblia cerrada. Repito una vez más. No puedes ser condescendiente con aquellos que se dicen ser profetas, pero profetizan con la Biblia cerrada. ¿Qué significa eso? Que no leen la palabra de Dios, que no tienen ningún versículo dentro de su profecía. Los verdaderos profetas profetizan con el versículo abierto. Amén. Con el versículo fundamentado. Hoy en día ya no es que yo siento decirlo, es que dice en su palabra esto. Amén. En cambio, esta iglesia le permitía a esta mujer Jezabel que se decía ser profetisa.
Pero ¿cómo yo puedo acceder a una verdad sobre la profecía? La profecía te va a edificar. Amén. La profecía te va a edificar. Te va a decir, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Vamos, levántate. De lo vil y menospreciado te ha sacado Dios para hacerte más grande en esta tierra. Te está edificando. La palabra de Dios, la verdadera profecía, te va a exhortar, te va a decir, humíllate a Jehová porque has pecado, arrepiéntete de tus pecados todos los días pecas, arrepiéntete, amén. Y te va a consolar, te va a decir, vamos, Dios está contigo. La palabra de Dios dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. La palabra de Dios dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Son palabras que consuelan en la verdad del Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Pero no que otro tipo de cosas. Esta iglesia era muy condescendiente, muy amorosa, muy apapachante, como dicen, ¿no? Muy querentona. Entonces decían, esa hermana que se dice se profetiza, que dice que se ha preparado en algún lugar y no tiene pastor, no tiene líder espiritual, camina por allí. Ten cuidado con ese tipo de personas. Un verdadero profeta tiene pastor, un verdadero profeta tiene un líder, un verdadero profeta tiene un padre espiritual, tiene un líder espiritual, tiene una iglesia donde congrega. No te dejes engañar por gente que no tiene eso, porque Dios no está a favor de los rebeldes. Dios no va a estar a favor de los rebeldes. ¿Quién es el rebelde? El rebelde es aquel que no quiere tener pastor. El rebelde es aquel que no quiere formar parte de una iglesia. Ellos dicen que tienen su propia labor. Ellos no podrían hasta ser brujos andantes. Hay que tener mucho cuidado con eso, iglesia. Amén. Jezabel era esta mujer que está en Apocalipsis. Era una mujer, aparentemente una mujer. También otros hablan que era el espíritu de Jezabel que está en el libro de Reyes. Una mujer mala, amén, traicionera, asesina de los verdaderos profetas. Perseguía a los verdaderos profetas, los asesinaba. Vamos a leer un momento esos versículos. Pero en esta iglesia querentona que mucho amaba, permitía que esta gente con falta de conocimiento ministre en las congregaciones. ¿No? Ahora hemos visto que hay personas que comienzan a ministrar brujería con estas teologías de la guerra espiritual. Sí existe. La guerra espiritual sí existe. Eso es verdad. Cuando nosotros clamamos con la palabra se mueve un campo espiritual poderoso. Y hay guerra entre ángeles. Sí hay un mover espiritual. Pero nuestro fundamento es Dios. En cambio, hay personas que comienzan a profetizar la guerra espiritual del lado satánico, ángeles, demonios, satánico. Nosotros enseñamos y estudiamos todo lo que es verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Es su palabra. Ahí está el sustento, iglesia, de cada uno de nosotros. Amén. Por ejemplo, si tienes, y es claro el ejemplo, hay muchos billetes falsos en la tierra, muchos billetes falsos, pero solo hay un verdadero. ¿Qué es más inteligente? ¿Estudiar, centrarnos en el verdadero o aprender a estudiar todos los billetes falsos de la tierra? ¿Te das cuenta que es más inteligente estudiar el verdadero y conocer por todos los lados el billete verdadero? Es eso. En cambio hay personas que por el hecho de ellos dicen llamar guerra espiritual y comienzan a buscar demonios, cómo actúan los demonios, qué hacen los demonios, y se van por los falsos y se olvidan del verdadero. Amén, hay que tener mucho cuidado en eso.